Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal con un abrazo solidario a todos nuestros internautas que un día seremos un motor social de cambio a través de una fuerza organizada. Bien, hoy hablaremos sobre lo que está pasando en América Latina y cómo los expresidentes se van convirtiendo en poder. ¿Y por qué se van convirtiendo en poder? Y van a gobernar desde la cárcel en el caso de Lula, desde Bélgica en el caso de Rafael Correa, desde posiblemente su domicilio en el caso de la presidenta de Argentina, y como lo hace ahora ya desde el Congreso en el caso de Uribe. Uribe es el caso insignia con el cual comienza un periodo en América Latina donde el que gobierna no es el presidente electo, el que gobierna es el expresidente. En Colombia, el real gobernante de Colombia es el expresidente Uribe. Él ha puesto a una persona que se llama Iván Duque para que haga lo que él le señala. Y así Colombia nos da el primer ejemplo. Recordemos que Colombia es un protectorado de los Estados Unidos que tiene 7 bases militares, su ejército es pagado por el Plan Colombia y que el objetivo fundamental de este control político es evitar que la mafia colombiana controle el tráfico de drogas y permitirle a la mafia italoamericana ser la que maneja el control de drogas en Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en Brasil? En Brasil, entonces, de aquí a 15 días tendremos un nuevo presidente y de seguro el nuevo presidente va a ser el elegido por Lula, Haddad, que fue el alcalde de Sao Paulo. Él es, a no dudarlo, el próximo presidente de Brasil, aunque haya un rol muy importante de los militares y que estén fraguando ya una dictadura con la extrema derecha, una dictadura camuflada. Esto es el comienzo de, pero en realidad el que va a triunfar es, con muchas más posibilidades, Haddad. Y de esa manera Lula, que está en la cárcel, aun cuando tenga que cumplir la prisión, esperamos que una vez que llegue al poder este presidente logre liberar a Lula y Lula pueda ejercer su libertad y su opinión y sus recomendaciones al presidente que él, al candidato que él eligió para ser su sucesor en la presidencia. Lula va a ser la persona que va a cumplir el mismo rol que cumple en Colombia Álvaro Uribe. En el caso de Ecuador, la cosa ya está vista. Las próximas elecciones serán una victoria para el candidato que esté más próximo a Rafael Correa, al que Rafael Correa le señale como su recomendado. Ese va a ganar las elecciones inevitablemente. Así se busquen fórmulas, así se inventen formas de negar partidos políticos, así haya cualquier mecanismo. Finalmente, alguien que quiere cumplir con las recomendaciones de Rafael Correa va a llegar a ser el sucesor de Lenín Moreno y va a liberar a Rafael Correa de toda esta persecución de la que es víctima. Lo mismo va a pasar con Cristina Fernández en Argentina. Evidentemente Argentina está en la última joda. Y Cristina Fernández fue la que, junto con su esposo, sacaron de una situación similar a la Argentina. Entonces es inevitable que ella sea la próxima presidenta. Pero si en caso no pudiera hacerlo, evidentemente la persona que ella recomiende como candidato, esa va a ganar. Y va a ganar porque va a seguir las recomendaciones de Cristina Fernández. Se viene un periodo en el que los presidentes que salgan electos van a ser los que gobiernen a nombre de expresidentes que están perseguidos. Este fenómeno es el que se vive ya en América Latina.
¿Cómo llegamos a este fenómeno? Llegamos a este fenómeno porque se creyó falsamente que con la persecución judicial se conseguía separar al individuo. Y el principio de muerto el perro, se acabó la rabia, no funciona. ¿Por qué? Porque mientras más perseguido es aquel individuo que fue expresidente, ya se lo vive en Perú con Fujimori, la gente lo ve como una víctima del gobernante que le sucede. Y si este gobernante que le sucede resulta un fiasco, como lo que está pasando en Ecuador, o resulta un fiasco, como lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en Argentina, entonces las posibilidades de que los que sigan la corriente del presidente en el ejercicio del poder que persigue a su antecesor son mínimas. La mayor posibilidad es que los presidentes que son víctimas de persecución sean los que logren ganar, porque el pueblo se siente identificado con aquellos que están pasando por un mal momento, como lo está pasando la gente común y corriente. Son víctimas como lo fue Mandela, son víctimas como lo fue Gandhi, son víctimas como han sido otros grandes héroes de la historia en los diferentes países del mundo. La persecución política es una arma de doble filo. Tiene siempre un efecto rebote. Es como usar corticoides en un paciente. Cuando se termina la capacidad, el periodo del tiempo, o se termina el gobierno, porque ya no es, el gobierno no tiene confianza. Caso de Ecuador, que ya el presidente está bajo el 50% y está entrando abajo el 40%. En el caso de Macri, que la situación es peor, y en el caso de Temer, la situación ya es horrible. Entonces, lo más probable es que todos los que quieran identificarse con Temer, los que quieran identificarse con Macri, los que quieran identificarse con Lenin Moreno, no tienen ninguna posibilidad de ser presidentes en esos países. Lo que van a tener que hacer es fingir que son enemigos de Macri, enemigos de Temer, enemigos de Moreno y también enemigos del anterior presidente, de Lula, de Cristina Fernández, de Rafael Correa. En ese juego van a tener que situarse, pero de todas maneras, la falta de credibilidad es mortal. La gran desventaja que tienen los presidentes del neoliberalismo es que ellos han tenido que vivir un momento en que, a pesar de que los países de América Latina están en crecimiento, a pesar de que las materias primas no están en declive, que el precio del petróleo es bueno, que no hay confrontación interna, porque se ha reducido la confrontación interna en Colombia, no hay confrontación interna en muchos países. La credibilidad, la confianza en la gente que viene de la clase alta, la gente vinculada con los ricos, la gente vinculada con lo que han sido las castas sociales en América Latina, esa gente comienza a ser repudiada. Y gracias a ese fenómeno también es repudiado Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es repudiado y no son repudiados los norteamericanos? Con Estados Unidos pasa un fenómeno muy curioso. A los norteamericanos en ninguna parte de América Latina se los repudia. Se los considera personas inteligentes, capaces, amables, honestas, personas con virtudes. Los gringos siguen siendo bien recibidos. Y gracias a los norteamericanos son bien recibidos todavía los europeos, incluidos los rusos. Porque los rusos no se los reconoce como rusos, se los reconoce como gringos, porque tienen el aspecto ario, a pesar de que no son arios y ellos son eslavos.
Y hay que entender que son diferentes, pero acá en América no encontramos encontrar la diferencia, lo mismo que en Estados Unidos no encuentran diferencia entre un boliviano, un peruano, un ecuatoriano, un colombiano, un chileno, porque no hablan español, nos ven a todos de la misma forma y estamos enredados e identificados con México. Nos gusta la cultura mexicana, cantamos músicas mexicanas, hablamos del mismo cosa, creemos en la misma religión, nos reímos de los mismos chistes, entonces somos mexicanos desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia. En esta condición, nosotros a los norteamericanos no los vemos mal, pero sí vemos mal al gobierno norteamericano. Y vemos mal al gobierno norteamericano por una simple razón. A pesar de que el gobierno norteamericano ha sido ya demostrado que sus protectorados de Japón, de Alemania, de Corea del Sur, han convertido a esos países en potencias industriales y los han sacado de una situación crítica como fue la que vivieron después de la guerra y durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En América Latina no creemos en el gobierno norteamericano porque el gobierno norteamericano está muy vinculado a las viejas clases dominantes que nos quedaron de los españoles y de la independencia. Estas clases dominantes que son los típicos latinoamericanos que se creen de sangre azul, que tienen el apellido noble o que han logrado ingresar a la cúpula económica porque son judíos que se vuelven ricos, libaneses que se vuelven ricos, indígenas que se vuelven ricos, negros que se vuelven ricos y mestizos que se vuelven ricos. Todo esto que les identifica y que comienza a crear una confrontación con los que no son ricos, porque la riqueza no viene de que inventaron algo, de que crearon una buena película, de que son grandes artistas, de que tienen imaginación y creatividad. No vienen de la tecnología, del conocimiento como en Estados Unidos. La riqueza viene de la explotación de los recursos naturales y de la explotación del trabajo humano. Entonces, Estados Unidos, al ser el respaldo de estos explotadores que se agrupan a través de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana, a través de las cámaras de comercio, de las cámaras industriales, etcétera, etcétera, este es la razón por qué no es querido Estados Unidos. Además, porque Estados Unidos ha formado los militares y los ha formado en Panamá y los ha formado en Estados Unidos. Y estos militares han sido unos verdugos con su pueblo, han sido tiranos, han sido pésimos gobernantes, han sido dictadores como Pinochet, como los dictadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Centroamérica. Esta gente odiada ha sido respaldada y formada por Estados Unidos, por el gobierno norteamericano. Y por eso Estados Unidos no es querido. En esta situación, los gobiernos que van sucediendo es por esto que los gobiernos neoliberales que se identifican con Estados Unidos y que se identifican con no con los norteamericanos, que se identifican con el gobierno de Donald Trump, son los que tienen más repudio, considerando además que Donald Trump está construyendo un muro entre México y los Estados Unidos, está discriminando a los latinos en Estados Unidos, los está acusando de delincuentes, está separando madres e hijos a familias, está persiguiendo a los latinoamericanos que estaban ya por años trabajando allá y enviando su platita a América Latina, sirviendo y ayudando a la economía de cada uno de estos países con las remesas. Esto hace que los gobiernos neoliberales y los presidentes que se identifiquen con el gobierno norteamericano también tengan un gran rechazo. En esta situación es lo que estamos viendo. Se perfila ya el poder de los expresidentes que retornan y el retorno del socialismo latinoamericano, que es un modelo socialista que trata de recoger lo que ha sido el socialismo nórdico, donde existe el capitalismo, existen los partidos políticos, existe la prensa libre, existe la libre competencia, pero los ricos pagan más impuestos y tienen la obligación de ser honestos, de no mentir,
de no engañar. Esto es una de las características del socialismo nórdico, una cultura donde la honestidad es una patente que se nota en la cara de cada uno de ellos. Muchas gracias.